mirada muy interdisciplinar con base como en la construcción de una comunidad de práctica, de investigación y de formación. Esta es la primera versión de la cátedra 2021 que está centrada en la temática de la Amazonía vista desde el cambio climático. Y hoy contamos con la presencia del profesor Marco Tobón. Nuestra cátedra funciona todos los, quedó con el antiguo, todos los miércoles de 6 a 8 y tenemos 5 abordajes temáticos: el desarrollo sostenible en el impacto del cambio climático, la diversidad cultural y saberes ancestrales sobre el cambio climático, el enfoque de género y derecho ambiental, la institucionalidad en el cambio climático, la planeación y la gestión, que son las problemáticas de planeación socioambiental, y la educación y pedagogía para la participación, como un diálogo de saberes y el cambio climático. Las instituciones que están unidas en esfuerzo y que apreciamos enormemente, porque esta cátedra es el resultado de un esfuerzo interinstitucional muy importante de instituciones que tienen arraigo en la región amazónica. Está entonces como anfitrión el Instituto Tecnológico del Putumayo, el ITP, está la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad Nacional en la sede Amazonía, la Universidad de la Amazonía, el Instituto Sinchi, el SENA, y quienes hemos venido pues promoviendo, articulando, generando la dinamización de este proceso en el marco de un relacionamiento interinstitucional de fortalecimiento de esas relaciones de la academia con la región amazónica. Es este proyecto de Amazonía Sostenible para la Paz del PNUD, al cual yo orgullosamente pertenezco. Hoy entonces tenemos la presencia del doctor Marco Tobón, la conferencia Historia del Poblamiento y las Culturas Amazónicas. El doctor Tobón es antropólogo de la Universidad de Caldas, realizó la maestría en estudios amazónicos de la sede Amazonía de la Universidad Nacional de Colombia, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Estatal de Campinas, Unicamp, es actualmente investigador vinculado a esa universidad en el departamento de Antropología, se desempeña como subdirector del Centro de Estudios Rurales CERES del Instituto de Filosofía y Humanidades de la misma universidad y tiene mucha experiencia en antropología con énfasis en la Amazonía, trabajando principalmente en los temas de diferencia cultural, etnografía de la violencia, antropología del conflicto armado. Me resta señalarles que para que tengamos en cuenta, por favor, no olviden registrar su asistencia, escribir las preguntas e inquietudes en el chat en el momento en que consideren, yo las voy organizando. Si el doctor Tobón también las quiere contestar inmediatamente porque lo considera pertinente, también lo podemos hacer de esa manera. De otra parte, pues también yo las organizo y las hacemos al final de la conferencia. Ya se ha enviado la programación completa de esta cátedra, que la hayan recibido. Quien no la haya recibido, por favor, nos lo hace saber. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero darle la palabra, voy a dejar de compartir pantalla para darle la palabra al profesor Tobón. Regálenme un segundo. En caso de que haya alguna inquietud, pues la atendemos aquí en el chat. Yo ya me paso para el chat y atendemos cualquier inquietud. Profesor Marco Tobón, bienvenido. Aquí estamos atentos a escuchar su intervención y muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en este espacio generado pues en pro de la Amazonía. Muchas gracias, William. De veras que para mí es todo un placer, ¿no? Un honor compartir con ustedes, con personas interesadas en la Amazonia, ¿no? En la Panamazonia, ¿no? Como ese gran ecosistema que agrupa muchos países, ¿no? De nuestra América. Entonces, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Eh, y bueno, yo quisiera advertir que algunos temas es necesario, ¿no? Abordar algunos temas con una serie de conceptos desde la arqueología, ¿no? Y sus evidencias sobre la reconstrucción del ocupamiento, la ocupación y la presencia humana temprana, ¿no? En la Amazonia, los primeros humanos que llegaron a la Amazonia. Entonces,
es inevitable, ¿no? No recurrir a una serie de conceptos importantes de la arqueología. Lo digo porque si alguien tiene alguna duda o de pronto se torna mi intervención un poco, bueno, compleja o sin claridad, por favor, para que puedan hacer la pregunta para aclarar algunos elementos en el transcurso de mi intervención. Eh, bueno, hubiera sido dentro de las exposiciones, hubiera sido muy fácil, me parece a mí, comenzar desde el inicio de los tiempos, de los primeros humanos, hasta llegar a nuestra era. Creo que es una historia lineal, es una historia que se encuentra, ¿no?, fácilmente bueno, en internet o en algunos otros lugares, pero me gustaría es invitarlos, invitarlas también a que realicemos un viaje en el tiempo, ¿no? Un viaje en el tiempo no necesariamente lineal, vamos a dar una serie de saltos temporales y podemos pensar, ¿no? El momento actual, vamos a iniciar en el momento actual rápidamente, ¿no? Estamos en el 2021, estamos viviendo, la humanidad está viviendo uno de los brotes virales más agresivos de su historia, ¿no? Como todos saben, el COVID-19 pues fue un virus que representó una serie bueno, una catástrofe en términos de salud pública, ¿no? Para el planeta entero. Entonces, pensar que en este momento estamos viviendo en el 2021, ¿no?, después de una serie de transformaciones económicas, políticas, podemos encontrar, ¿no?, que los brotes virales, muchos de los virus, están asociados a transformaciones ambientales, ¿no?, a la forma como ocupamos los espacios, ¿no?, y la naturaleza. Entonces, es importante pensar que los brotes virales, el COVID que estamos viviendo actualmente, está relacionado, está vinculado con una forma de intervenir también la naturaleza y el espacio, ¿no? Creo que es importante, ¿no?, advertir que quienes son dueños del planeta podemos pensar que son los virus, las bacterias y los hongos, ¿no?, que han estado desde el comienzo de la formación de nuestro planeta. Los humanos somos unos visitantes recientes, ¿no? Hay un ejercicio muy ilustrativo sobre esto, y es el ejercicio que hace Carl Sagan, ¿no?, el astrofísico. Y creo que, bueno, eso lo podemos ver también en la reciente serie de Cosmos, ¿no? Si alguien quiere verificarlo allí. Y es reducir la historia del universo a un año, ¿no?, que es como el calendario cosmológico. Y si reducimos la historia del universo a un año, ¿no?, encontraremos que los primeros humanos aparecerían faltando 10 minutos para terminarse el año, es decir, aparecemos, ¿no?, como especie el 31 de diciembre, faltando 10 minutos para las 12 para terminar el año. Entonces, eso nos da una idea, ¿no?, de nuestra presencia reciente en el planeta, ¿no? Somos, de alguna forma, en comparación, ¿no?, con otros seres vivos, como digo, con los virus, con las bacterias, con los hongos, que son los verdaderos dueños, ¿no?, podemos decir, del planeta. Nosotros somos apenas unos primates angustiados, ¿no?, que llegamos hace poco tiempo, ¿no? Entonces es importante como ubicarnos, ¿no?, un poco en ese transcurso histórico. Eh, bueno, a compartir, voy a compartir una presentación. Creo que, a ver, ¿qué es este? A ver. El cuadrito con la flecha hacia arriba, ¿cierto? El cuadrito, sí. Tengo aquí. Sí, el Y cuadrito. lo tiene habilitado. Ah, espera un momento. Listo. Sí, está habilitado. Está habilitado, vale, gracias. Ah, bueno. Espera que mi computador, creo que permitir. Ahí compartí, sí. Tal- No, no se nota todavía.
Entonces, un momento. Voy a intentar de nuevo. A ver, a ver. Presentar una ventana o una pantalla completa. Pantalla completa, dígale pantalla completa, ahí entonces usted ya Sí. puede abrir y seleccionar lo que desee para que no quede restringido. Oye, me dice que no se puede compartir pantalla. A ver, mi pantalla. No se puede Vamos, compartir. Debes otorgar los Entonces, permisos ventana necesarios. de pronto. Pero los permisos están. Ah, vale, ¿sí? vale. Voy a entrar nuevamente. Hagamos el último intento y si no, como yo la tengo, la puedo proyectar desde Es acá, porque verdad, más. William, es verdad. Vamos a hacer el último intento aquí. Pantalla. Eh, permitir. Ahora, Ya, ahora sí. creo que me comparte. A ver, Está todo su escritorio, ahí usted puede señalar y sí, ya. justo. Es que no me aparece el documento, William. Creo que voy a pedirte el favor porque no ¿Sí? estoy logrando. Vale, no se preocupe, profe, aquí está. Pues ya lo abro. En un Vale, momento, gracias. ya lo abro. Mm, espera, no sé si. A ver. Ya tengo su documento está en PDF. Bueno, creo que lo logré. Parece, ¿no, Ah, William? Sí, sí, exacto, ese es, sí, señor. vale. Bueno, muy Muy bien. bien. Disculpen ahí que no lograba visualizarlo. Pero entonces, bueno, ocupación y poblamiento amazónico. Entonces, bueno, como les decía, podemos iniciar, ¿no? En este momento presente, siendo conscientes, ¿no? Antes de emprender este viaje, de dónde estamos, de dónde arrancamos, ¿no? Estamos en el 2021, nuestro planeta ha estado expuesto a una serie de transformaciones. Uno de esos indicadores claramente han sido los brotes virales, ¿no? Que nos han expuesto a una gran amenaza pública, ¿no? Ha sido un virus letal y que está muy ligado entonces a las formas como ocupamos y nos relacionamos con la naturaleza. Bueno, antes de emprender este viaje, entonces, es importante que no perdamos de vista dos ideas muy importantes. Creo que estas ideas nos van a permitir, son como las coordenadas, ¿no? De nuestra navegación, en nuestro viaje por el tiempo que vamos a realizar. Una primera es que la presencia humana en el planeta es constitutiva de la naturaleza, es decir, somos parte, ¿no? A través de ese proceso evolutivo, a través de nuestro gran transcurso histórico, estamos vinculados a la naturaleza. ¿No? Somos parte de las interacciones ecológicas. Por eso podemos entender que la destrucción de los ecosistemas se tornan un atentado contra nosotros mismos, ¿no? La destrucción de los espacios habitados pueden exponernos también a otras amenazas. Y nuevamente creo que los brotes virales nos afirman, nos confirman muy bien esa idea. Y otro elemento muy importante a tener en cuenta es que toda ocupación humana del espacio, del territorio, de la naturaleza, lleva consigo conceptos e ideas sobre ese espacio, ¿no? Es importante que entendamos, por ejemplo, aquí podemos ver en la fotografía rápidamente
hay una forma de intervenir en el espacio y ocuparlo a través de un proyecto hidroeléctrico, ¿no? De transformación del paisaje, transformación del curso de un río, y los habitantes del territorio, los habitantes, las mujeres Mundurucú, en este caso en la Amazonia brasilera, que se enfrentan a esa intervención y que por lo tanto ellas tienen también otra forma de ver, de pensar, de leer, ¿no? El espacio que ocupan. Entonces estas dos ideas nos van a permitir orientarnos un poco en nuestro viaje. Entonces, bueno, con estos preámbulos, con estas advertencias, podemos ir entonces a unos 20.000 años atrás, ¿no? 20.000 años antes del presente. Y aquí podemos ver un poco, primero, bueno, rápidamente, antes de llegar a la Amazonia, vamos a ver cómo llegan los primeros humanos a América, ¿no? Al continente americano. Aquí podemos ver que en este círculo, ¿no? Más o menos, bueno, hace 20.000 años, 30.000 años, hubo una enorme glaciación, ¿no? Que permitió la unión, ¿no? de Rusia, ¿no? Con el norte de América y creó la unión de estos dos bloques continentales, lo que se llamó, bueno, el estrecho de Bering o Beringia. Y por allí, a través de los registros arqueológicos, podemos verificar que hubo una presencia humana temprana, aproximadamente unos 30.000 años, de entre 20.000 y 30.000 años. Pero llama mucho la atención que, como muestran estas otras rutas, es probable que haya habido otras rutas de poblamiento en América, ¿no? No es la única teoría aprobada, ¿no? La del poblamiento de América a través del norte del continente. Hubo otros desplazamientos de otras personas, en este caso bueno, de la parte oriental, claro, asiática, del sur de Asia, del Pacífico Sur, ¿no? Probablemente a través de tecnologías de navegación que llegaron a ocupar el sur del continente. Entonces, esto lo demuestran una serie de yacimientos arqueológicos, ¿no? Los arqueólogos han logrado encontrar, verificar a través de las huellas, ¿no? de estas poblaciones, más o menos una ocupación temprana también de 20.000, 15.000 años más o menos, ¿no? Y entonces, bueno, cómo estos humanos, ¿no? que comienzan a llegar a América y comienzan a llegar a la Amazonia específicamente, ¿no? Hay una serie de sitios arqueológicos de 14.000 años, podemos pensar, ¿no? Con estas evidencias que la ocupación más temprana en la Amazonia se extiende hacia los 14.000, 15.000 años antes del presente, ¿no? Hay varios sitios importantes, ¿no? Bueno, en Venezuela, en Colombia, en Pedrafurada, Brasil, ¿no? Justamente Santa Elina, que es este número 6, que es un yacimiento reciente. Número 6, Santa Elina justamente en Mato Grosso, entre 24 y 28.000 años, ¿no? Muy próximo a lo que se encuentra en el norte del continente. En Colombia, en el río Caquetá, el profesor Gaspar Morcote y otros profesores de Colombia, el profesor Van der Hamen y un equipo de arqueólogos que tienen trabajos importantes sobre los primeros habitantes de la selva. Tienen un trabajo muy importante en Peñarroja, ¿no? En el resguardo de Peñarroja y Villa Azul, ¿no? Del pueblo Muinane y Nonuya, en el río Caquetá, donde encuentran evidencias humanas de 9.000, 10.000 años antes del presente, ¿no? Incluí al final Chiquihuite en México porque es un yacimiento, bueno, muy temprano, muy antiguo, de 30.000 años, ¿no? Muy próximo a las evidencias encontradas en el norte de América. Entonces, esto nos da una idea inicial, ¿no? De los primeros humanos en la Amazonia. Podemos pensar que llegan más o menos hacia el 14.000 años antes del presente. 14.000 años antes del presente. Y bueno, después los arqueólogos y los antropólogos intentando descifrar, ¿no? Reconstruir todo este rompecabezas de ocupantes tempranos en la selva, empiezan a arrojar una serie de ideas para explicar, ¿no? esa presencia de humanos. Entonces, bueno, Donald Lantrap, con un trabajo de El hombre cazador, ¿no? Inicialmente lanza una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis que se sometió a discusiones,
y es que las adaptaciones humanas a la selva fueron llevadas a cabo por grupos de agricultores que llegan y utilizan zonas de barcia. Como ustedes muy bien saben, las zonas de barcia son las zonas próximas a los ríos, ¿no? Las áreas inundables de la selva, las orillas, podemos pensar, ¿no? Esas, esas tierras que son ricas en nutrientes, justamente porque los ríos transportan sedimentos, transportan nutrientes, ¿no? Y proporcionan una calidad de suelos importante para el desarrollo de la agricultura, ¿no? En la Amazonia. Entonces es la idea que él arroja inicialmente. Y piensa, él discute que la competencia por esos recursos de Barcia generarían disputas, generarían enfrentamientos, guerras, y muchos de las personas, bueno, que salen mal libradas de estos enfrentamientos, se refugian en los ríos del interior, en los pequeños ríos, ¿no? En los tributarios de los grandes ríos. Y allí desarrollarían una economía basada en la caza y la recolección. Pero esta hipótesis ha sido discutida por otras evidencias arqueológicas que muestran que el modo de vida de cazadores-recolectores, es decir, el modo de vida nómada dentro de la selva, constituye también una de las adaptaciones importantes de los humanos en estos ecosistemas. Ahí viene entonces una hipótesis, otra segunda hipótesis, y es que los pueblos con agricultura, los primeros pueblos que llevaron a cabo la agricultura, ¿no? En la región, en la Amazonia, dependían de los cazadores recolectores, de los nómadas, para intercambiar una serie de plantas, de semillas, de conocimientos, de sustancias importantes, y también bueno, las personas, los cazadores recolectores, para intercambiar una serie de herramientas o de otras semillas. Entonces, tenemos como este panorama que nos permite entender la interacción. Aquí estamos hablando de interacciones ecológicas, ¿no? De personas que con sus conocimientos, sus modos de vida, construyeron, ¿no? Formas de interactuar con la selva y sobrevivir en ella, ¿no? Y esto, vamos a pensar, desde hace 14.000 años viene practicándose, ¿no? Trabajos recientes, ¿no? Como los de Sousa, aquí en Brasil, en la Universidad de São Paulo, eh, afirma, ¿no? A partir de nuevos hallazgos arqueológicos, que las áreas de interfluvio, es decir, entre los ríos grandes, han sido poco investigadas, y que esos pequeños ríos, ¿no? Esos pequeños tributarios de los grandes ríos amazónicos pudieron albergar grandes concentraciones humanas. Bueno, esto es importante porque muchos arqueólogos se preguntan, bueno, ¿y por qué en México hubo aquel esplendor de sociedades con pirámides y con jerarquías políticas, y lo mismo en Perú, con Machu Picchu y construcciones monumentales, y en la Amazonia parece que no hubo ese esplendor, ¿no? En términos de construcciones monumentales? Bueno, parece que esa idea, esa pregunta viene siendo respondida con los trabajos de los arqueólogos, mostrando que muchos de estos ríos interiores en la Amazonia pudieron albergar o soportar poblaciones importantes, ¿no? Concentraciones humanas importantes. Y ahí, bueno, cuando hablamos de la Amazonia, claro, creo que la charla pasada del profesor Jorge Aponte estuvo muy concentrada en las fronteras, ¿no? Y aquí, bueno, me imagino que él lo habrá advertido, vemos una Panamazonia que va más allá de las fronteras, ¿no? Esa Panamazonia donde sus ecosistemas trascienden, ¿no? Los límites nacionales, eso vendría a ser mucho después. Pero esa Panamazonia, en su diversidad ecosistémica, con sociedades complejas, con poblaciones importantes, incluso antes, claro, de la conquista europea, por los estudios arqueológicos y antropológicos, podemos pensar que antes de la conquista europea hubo más o menos entre 8 y 10 millones de habitantes, de indígenas en la región. Esto es importante porque después, con los auges extractivos, con la intervención de europeos, y después con la esclavitud de con la esclavitud del caucho, perdón, pues vendría una serie de reducciones, ¿no? De estas poblaciones. Y este mapa, bueno, es importante para tener una idea, es la extensión, ¿no? En la Amazonia, de las familias lingüísticas, de las lenguas. Por ejemplo, este rojo aquí en el medio
Tenemos una extensión arawak, ¿no? De lenguas arawak que se extiende por el Río Negro, ¿no? Sube por todo el Río Negro, Baupés colombiano, Guainía. También vemos el tupí, ese tupí que se extiende por todo el río Amazonas. Por ejemplo, hay una presencia importante, los pueblos Cocama, ¿no? Que son actualmente de habla tupí. Y tenemos, bueno, el macroyé, ¿no? Ese macroyé aquí importante, azul, el penón también, bueno, una serie de lenguas, ¿no? Que se extendieron, lenguas diferentes y familias lingüísticas importantes que nos dan una idea, ¿no? De la diversidad de ocupación, ¿no? En la región. Esto claramente, todos estos movimientos, esta extensión de las lenguas, lleva un recurso, bueno, lleva un transcurso histórico de más o menos 14.000 años, como vengo insistiendo, ¿no? Hay una evolución también de las lenguas. Y un elemento muy importante que debemos tener muy en cuenta es las interacciones, ¿no? De nuevo, aquella idea que al comienzo insistía, esas interacciones ecológicas entre humanos y naturaleza, plantas, animales, ¿no? Esa interacción permanente. Aquí vemos, por ejemplo, los puntos negros son los sitios arqueológicos investigados en la región, en la Amazonia, ¿no? Podemos ver que hay una extensión importante, lo que nos permite inferir, ¿no? Que cada punto representa asentamientos humanos importantes, ¿no? En naranja podemos ver los geoglifos o zanjas, las transformaciones en el suelo, ¿no? Que se han investigado. Eso nos muestra también tecnologías importantes utilizadas o desarrolladas por estos pueblos. Y algo muy importante, y es que, bueno, después mostraré, creo que es una idea que algunos biólogos un poco extremistas, ¿no? No aceptan fácilmente, pero ya tenemos muchas evidencias para pensar que la selva, la diversidad de ecosistemas amazónicos es producto de años, de miles de años de interacción humana. Es decir, hay un origen antropogénico en la selva no fue una simple generación espontánea de la naturaleza, sino que la interacción con los pueblos que la ocuparon, con sus conocimientos sobre plantas, vegetaciones, le dan forma, ¿no? Configuran esa diversidad ecosistémica. Y los puntos morados o rosas, bueno, dependiendo aquí de la pantalla en la que estén viendo, muestra concentraciones de castaños de monte, es decir, hay concentraciones de plantas, ¿no? De árboles de castaño, que son fuente de energía, no solo de alimento, también son para construcción, también son bueno, para leña, para construcción, para puentes, en fin, los castaños tienen una utilidad muy importante para estos pueblos y vemos cómo hay concentraciones, ¿no? Que se extienden por toda la Panamazonia, concentraciones de castaños y también concentraciones de palmas, concentraciones de azaí, de canangucho, concentraciones de milpezo, ¿no? Euterpes, ¿no? De la familia Euterpe también. Y vemos que hay también suelos ricos en tierras negras o lo que se llama, lo que se ha denominado por los arqueólogos brasileños como tejas pretas, ¿no? Que son grandes extensiones de tierras de color negro justamente en un ecosistema, en unos suelos muy ácidos que generalmente son rojos o castaños, ¿no? Suelos muy ácidos, pero hay evidencias de una intervención en el suelo amazónico a través de la ocupación humana que nos permiten pensar, ¿no? En una transformación del paisaje y también en una transformación del suelo que lo convierte en un suelo apto para los cultivos y, bueno, un suelo muy nutritivo. Aquí vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, bueno, del origen antropogénico de la selva. Vemos, por ejemplo, esta primera imagen del chontaduro, ¿no? Los Bactris gazipaes, esa familia importantísima para los pueblos amazónicos. Bueno, ustedes ya lo sabrán, el chontaduro es endémico, ¿no? Su origen es amazónico. Y el chontaduro, aquí vemos un chontaduro silvestre, que son pequeñas pepas, ¿no? De chontaduro, aquí vemos el chontaduro resultado
de toda la interacción humana, ¿no? El resultado de su, no sé si su domesticación, pero su interacción, su utilización, que permitió mejorar, ¿no? Los frutos de la palma y tener pues chontaduros más nutritivos, más grandes. Aquí vemos las palmas de canangucho, el azaí y el fruto del canangucho, ¿no? Mauritia flexuosa, que son palmas importantísimas para los pueblos amazónicos, son fuente de energía, de ahí se pueden derivar fibras vegetales, donde hay concentraciones de canangucho, generalmente hay yacimientos de agua, ¿no? Concentraciones de agua también. Entonces vemos que la interacción entre humanos y plantas, ¿no? Entre humanos y naturaleza ha creado pues todo un paisaje complejo de relaciones, de biodiversidad. Y bueno, lo que les estaba diciendo, esa interacción de los primeros ocupantes amazónicos, ¿no? Mejoran los frutos de las palmas mediante su interacción, seleccionan los mejores frutos, intervienen los suelos. Entonces, durante milenios, ¿no? Esa interacción y esas alteraciones nos muestran que la selva, ¿no? El resultado de esa biodiversidad ha sido resultado pues justamente de la interacción con los humanos, ¿no? Hay un arqueólogo, el profesor Eduardo Gómez Neves, que es una referencia importante, ¿no? en esta materia, insiste que todos los resultados arqueológicos, ¿no? Corroboran que no siempre hubo gente, esa visión de que no hubo siempre gente en la Amazonia y que la selva actual no es tan natural así. Es decir, es resultado de intervenciones humanas. Y esto es muy importante porque esto nos va a permitir entender cuáles los conflictos recientes, ¿no? En la Amazonia. Más adelante lo vamos a ver, porque hay formas de ocupar la Amazonia, de interactuar con sus ecosistemas que no ponen en riesgo justamente ese funcionamiento ecológico, ¿no? Y lo digo porque como iniciábamos, ¿no? En ese primer punto de partida actual, ¿no? De nuestro viaje, que nos enfrentamos a un declinio del funcionamiento ecológico del planeta, ya lo que los ambientalistas nos dicen, ¿no? Esas alarmas no son simples alarmas de ambientalistas paranoicos, ¿no? Sino que son evidencias, ¿no? Del colapso ambiental al que nos estamos exponiendo. Entonces, hay unas prácticas que han permitido, ¿no? la construcción ecológica de la selva amazónica, y son esas interacciones entre pueblos, esos pueblos tempranos, ¿no? De la selva y sus ecosistemas. Y aquí hay unas investigaciones muy importantes, investigaciones recientes, ¿no? De la hiperdiversidad de la selva, ¿no? Se estiman más o menos 16.000 especies vegetales, ¿no? De esas 16.000, podemos pensar que la mitad, ¿no? De la selva amazónica tiene 227 especies dominantes, es decir, de todos los árboles de la Panamazonia. Aquí vemos que son más o menos 390 billones de árboles, ¿no? Son estudios recientes, bueno, con satélites, y hay una investigadora, Carolina Levis, aquí en Brasil, que ha logrado estimar esa cantidad de árboles, y ella logra identificar que la selva amazónica tiene 227 especies dominantes, es decir, de toda la diversidad de especies vegetales, de las 16.000, ¿no? Hay 227 importantes. Esos 84% de todos los árboles tienen una utilidad reconocida, ¿no? Por los pueblos, claro, por los pueblos amazónicos, y también por la ciencia, ¿no? Como alimento, como medicina, para construcción, como fitoterapia, bueno. Y de esa diversidad de plantas vemos otro de los productos, ¿no? De los productos más importantes, creo que para la humanidad, que justamente son las yucas comestibles, que también son endémicas de la Amazonia. Las yucas nacen, ¿no? Derivan de los ecosistemas amazónicos, y más o menos tienen entre 8.000 y 10.000 años, ¿no? Se logró esta producción, ¿no? De las primeras yucas comestibles, ¿no? Y esas tierras pretas, de nuevo, esas tierras pretas, que son las tierras de origen antropogénico, es decir, con intervención humana, con transformación del suelo a través de la actividad humana, que han permitido enriquecer los suelos, ¿no? Eh, Aquí vemos, por ejemplo, para tener una idea, ¿no? de las tierras pretas,
Esto se extiende por kilómetros enteros, ¿no? No es un simple yacimiento de algunos metros. Son estratos que nos muestran pues, una serie de sedimentos con esta coloración, ¿no? Que indican nutrientes importantes del suelo, que indican suelos enriquecidos y que garantizan una mejor producción de alimentos, ¿no? Entonces, todo esto, y ha sido un misterio para los arqueólogos y para los biólogos, que no han logrado entender, ¿no? Cómo se logró, cuál es la fórmula específica. Probablemente hubo varias fórmulas, ¿no? Mezclando residuos orgánicos, resultado de cenizas, de quemas también, materia orgánica. Eh, bueno, nos da una idea entonces de cómo la selva, ¿no? Ha sido todo también un laboratorio de experimentación ecológica. Y cuando digo la selva como laboratorio, también están, claro, los humanos, ¿no? Los pueblos indígenas. Pero bueno, después de toda esa diversidad, ¿no? De ecosistemas, esa biodiversidad amazónica tan importante, con la participación de los pueblos indígenas, de sus primeros habitantes, nos deparamos, aquí vamos a dar un nuevo salto en el tiempo, y nos deparamos con una serie de intervenciones en el territorio, una serie de intervenciones en los ecosistemas. Aquí vemos, por ejemplo, las quemas, ¿no? En la Amazonia brasilera, que transforman no solo los ecosistemas, sino también que ponen en riesgo una serie de, bueno, de situaciones de alteración del clima, el régimen de lluvias. Vamos a ver que es la selva, la selva amazónica, la encargada de garantizar el régimen de lluvias en el sur del continente. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, las formas de intervenir la región. Este es un mapa de puntos de calor, ¿no? De las quemas durante el 2019, y vemos cómo hay una concentración, ¿no? En esta parte de Mato Grosso, ¿no? De Brasil, frontera con Perú, Bolivia, todo ese piedemonte, ese arco del fuego, ¿no? Llamado el arco del fuego en Brasil. La parte más conservada, ¿no? Aparece en este mapa, como para tener una idea rápida, es esa Amazonia noroccidental, ¿no? Esa Amazonia de frontera con Colombia, con Venezuela, pero aún expuesta, ¿no? A muchas intervenciones. Y como les había, bueno, como habíamos visto al comienzo, cada ocupación, cada relación humana sobre el territorio lleva consigo unos conceptos, una idea, ¿no? Sobre ese territorio. Probablemente quienes queman entienden la región o entienden los ecosistemas, los territorios, como objetos o mercancías a ser utilizadas, ¿no? A ser intervenidas, no como una parte integral de su vida, ¿no? Tal vez como un objeto a ser explotado. Aquí vemos entonces que esa Amazonia, ¿no? Después de esos primeros habitantes que llegan, que durante milenios transforman la selva, que durante milenios garantizan la biodiversidad de alimentos, de plantas medicinales, comestibles, plantas sagradas también, pues nos encontramos en un punto donde la producción económica, la intervención en los ríos, la intervención nos muestra una Amazonia que tiene otras formas de ocupación humana, ¿no? Otras formas de ocupar el espacio. Aquí vemos, por ejemplo, las grandes ciudades amazónicas, en Manaos, con su puerto y su punto industrial. Nos da una idea, ¿no? De que la Amazonia, cuando pensamos en Amazonia, no hablamos simplemente de ocupación humana en la selva, hablamos también de grandes ciudades, ¿no? Hablamos de grandes proyectos urbanos. Y bueno, muchas de esas consecuencias, ¿no? De la intervención, de otros modos de intervención y ocupación del espacio, pues llevan a la seca, ¿no? Que se sequen los nacimientos de agua, como en este caso el río Chingú. Es una foto muy impactante, ¿no? De las condiciones en las que puede terminar convertida la selva si continuamos con esas intervenciones depredadoras. Ya muchos biólogos y muchos científicos han insistido que si la Amazonia llega a un punto de destrucción de no retorno, ¿no? Que estamos muy cerca, probablemente se transforme en un desierto, ¿no? Y aquí vemos la pérdida de bosque, ¿no? La deforestación durante el 2020. De nuevo, ese arco del fuego aquí en Brasil
y aparece ya aquí en el piedemonte caqueteño, en el piedemonte del Putumayo también, Guaviare, puntos de deforestación importantes, Chiribiquete, aquí en este punto, Chiribiquete, y vemos cómo esa intervención, ¿no? Esa depredación de la selva parece que no para, ¿no? No parece no detenerse. Aquí vemos, bueno, otra foto impactante, ¿no? De la cantidad de especies de árboles transformados en un recurso maderable, en un recurso explotable o mercancía que nos habla también, ¿no? Estamos aquí ya enfrentándonos a dos modos diferentes de ocupar la Amazonia y también de pensarla, ¿no? Y de leerla, ¿no? Aquí vemos, bueno, la evolución de la deforestación en los últimos 20 años. ¿No? En el año 95, 96 tenemos un pico importante, ¿no? Casi 30.000 hectáreas deforestadas en un año, ¿no? 2005 también, 2019. Vemos que ha habido como una deforestación agresiva, ¿no? Sobre los pueblos y los ecosistemas amazónicos. Aquí este es un mapa bueno, de las intervenciones en el año 85, más o menos como para tener una idea de esa evolución también de cómo se ocupa la Amazonia a través de proyectos de intervención industrial, de explotación de recursos. Podemos pensar que la Amazonia es esa última frontera, esa última reserva, ¿no? Del planeta a ser intervenida. Si pensamos en los diferentes escenarios, ¿no? Ecológicos de nuestro planeta, la Amazonia aparece como una región que, aún con todas las intervenciones, aparece como una última frontera que atesora, ¿no? Para ese concepto, ¿no? De la selva como recurso, atesora pues muchos posibles mercancías, ¿no? Y esto es muy importante porque hay estudios recientes que nos permiten inferir, ¿no? Que la Amazonia, la destrucción de la Amazonia puede generar, puede desatar los próximos brotes virales, así como tuvimos el COVID, ¿no? 19, bueno, que todavía lo tenemos, todavía nos estamos exponiendo a él. Si continúa la transformación de la selva, ¿no? En una mercancía, en su explotación, pues es muy probable que algún otro virus pueda hacer zoonosis, ¿no? Y derivar en una afectación humana también. Algunos biólogos insisten, hay noticias de posibles virus que pueden derivar de la destrucción de la selva amazónica. Y hay una evidencia histórica que nos permite pues creer en esto, la explotación del caucho, que fue uno de los regímenes de esclavitud más horripilantes, ¿no? En la historia humana, que esclavizó a muchos pueblos indígenas hacia el final del siglo XVIII, perdón, XIX, inicios del siglo XX. La explotación del caucho entró a todos los ríos y los pueblos amazónicos llevando la viruela, ¿no? La explotación de madera y las pieles de animales durante mucho tiempo fueron caminos que habilitaron la tuberculosis, el mal de Chagas. Durante el conflicto armado aparecen también los grupos armados como vectores de la leishmaniasis, ¿no? Y recientemente también los explotadores de oro, ¿no? Los explotadores de oro en los ríos llevando o siendo vectores de malaria, dengue, zika, chikungunya, ¿no? Hay una frase en lengua murui, ¿no? Huitoto, que es Rua Maranco Atuga, Atuca. El depredador trae las enfermedades. Y esto los pueblos indígenas pues lo saben muy bien. Esa intervención depredadora sobre la selva lleva consigo una serie de amenazas virales, ¿no? Entonces vemos diferentes formas, ¿no? De ocupar la Amazonia, diferentes formas de intervenir el espacio amazónico también y de interactuar con sus ecosistemas. Y un elemento, ¿no? Que nos permite tener alguna certeza, ¿no? Después de estos hallazgos, de estas evidencias, es que las enfermedades se manifiestan como condiciones de explotación que transforman la naturaleza, los cuerpos humanos y no humanos en mercancía. Es decir, esa transformación de la selva también aparece, incluso en la narrativa de muchos pueblos indígenas, como enfermedad. La destrucción de la selva como una enfermedad también, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, porque a veces
los habitantes de las ciudades distantes que están fuera de la Amazonia, creen que la destrucción de la Amazonia no tiene nada que ver con su propia vida, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, que la destrucción, sino la destrucción de la selva amazónica es la que va a impedir, por ejemplo, bueno, o alterar el régimen de lluvias en el sur del continente. Es decir, sin selva amazónica no habrá lluvias, ni aguas, ni embalses, ¿no? Para las aguas de quienes habitan las ciudades en el sur del continente. Y bueno, vamos a dejar esto un poco en esa idea de cómo quienes habitan la Amazonia, preservándola y cuidándola, pueblos indígenas, pueblos quilombolos, ¿no? Comunidades campesinas también, ribereños, toda esa interacción con los ecosistemas y sus territorios ha tenido una evolución también en el tiempo. Estas son unas imágenes de cómo han evolucionado, cuál es el transcurso histórico de los territorios indígenas y las áreas protegidas en la Amazonia. Esto nos muestra que desde el año 70, ¿no? Que no existía, pues existían algunas pocas reservas, hacia el 90 ya hay una concentración importante, ¿no? De territorios indígenas, de reservas ambientales. Para el año 90, 2010, para esa década, hay una decisión, ¿no? Importante de la movilización de los pueblos indígenas, de grupos organizados también de la academia, que han preservado, han garantizado los derechos de estos pueblos sobre los territorios, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un panorama muy explícito, ¿no? Esa presencia de territorios indígenas, que son los naranjas en este caso, y en verde las áreas de reserva natural. Y aquí las titulaciones recientes también, aquí vemos la ampliación de Chiribiquete, por ejemplo, que fue un acontecimiento importante para la preservación en Colombia. Entonces vemos que se contraponen, ¿no? Se enfrentan diferentes modelos, diferentes concepciones sobre la selva y diferentes formas de ocuparla también. Aún así hay amenazas que se ciernen, ¿no? Seriamente sobre la región. Vemos, por ejemplo, en naranja todas las posibles concesiones mineras, ¿no? Y las concesiones mineras que se realizan en la región. Y este lila, ese color morado lila, es la actividad de minería ilegal. Aquí vemos como el río Caquetá, por ejemplo, el río Caquetá tiene una presencia importante de mineros, muchos venidos de Brasil y otras regiones, en el Putumayo también, por Tarapacá. Aquí vemos, ¿no? Las intervenciones de mineros ilegales en la región. Pero entonces, aún así, vemos que con todos estos conflictos, ¿no? Estos choques entre diferentes formas de ocupar la región, de pensarla, de interactuar con ella, aún así la selva aparece como el gran procesador de vapor de agua. Y esto es muy importante porque es esa evapotranspiración de la selva la que va a garantizar justamente los regímenes de lluvias, tanto en la propia región como en el continente y en el planeta también. Aquí vemos, bueno, es una foto con una belleza, ¿no? Impresionante, como un aguacero que recorre la selva, y los aguaceros que no son más que agua circulando entre los árboles, ¿no? Es una cosa, y bueno, y entre cuerpos también, de cuerpos de humanos y no humanos. Y aquí vemos una idea muy importante, que es la investigación reciente del profesor Antonio Nobre, aquí en Brasil, profesor del INPA, ¿no? Del Instituto de Investigaciones Ambientales, que él comprueba, ¿no? A través de sus estudios de la existencia de los ríos voladores. Los ríos voladores. La selva, con su producción de vapor de agua, permite que se concentren, ¿no? Enormes cantidades de ese vapor, y que los vientos permitan justamente el traslado de este vapor de agua concentrado, que garantizará el agua necesaria para las plantaciones y las ciudades del sur del continente. Entonces vemos que la selva, ¿no? Y el gran ecosistema amazónico y sus habitantes pues participan en esa producción de vapor de agua que creará esos ríos voladores, ¿no? Los ríos voladores que permitirán entonces la producción de alimentos en otras partes del continente.
Y bueno, para entrar, ¿no?, en nuestro viaje, en este viaje que ha tenido saltos temporales todo el tiempo, quisiera entonces ir cerrando con una serie de recomendaciones o de ideas importantes, especialmente del profesor Eduardo Neves, que como autoridad, ¿no?, en la arqueología, investigando los primeros habitantes de la selva, nos insiste en acciones importantes recientes, ¿no? Reconocer la ocupación de muchos pueblos desde tiempos antiguos, desde hace 14.000 años, de la ocupación de la cuenca por diferentes pueblos, incluso en el final de ese siglo XV, ¿no?, que es antes, justo antes de la llegada de los europeos y su intervención en el continente. Aquí, bueno, esto es como para ilustrar el conjunto de saberes, de prácticas, de conocimientos de las mujeres en la producción de alimentos, en la transformación de yucas que tienen ácido cianhídrico, pero que pueden convertirse en tortas de casabe comestibles. Y bueno, otro elemento importante nos sugiere el profesor Eduardo Neves, dice percibir las continuidades entre esos ocupantes antiguos. Hicimos ese recorrido, ¿no?, por esos primeros habitantes, esos ocupantes antiguos del pasado, continúan sus prácticas, sus modos de vida, sus formas de relacionarse con la selva, continúan en el presente, ¿no? A pesar de esos procesos de cambio agresivos, de intervención, son esos modos de vida, esos conocimientos los que han garantizado la vida humana y no humana en la selva. Y bueno, un elemento también importante es reconocer que la ocupación precolonial, ¿no?, toda la ocupación de los pueblos antes de los europeos, permite guiar, ¿no?, procesos de ocupación y modos de vida en el presente. Es decir, muchos de los desafíos ambientales, territoriales, para pensar los problemas de la Amazonia, podemos encontrarlos también en los aprendizajes y en los conocimientos, pues, de los pueblos indígenas que durante milenios han ocupado la región. Y aquí un asunto importante, que ya entramos, ¿no?, a esa situación actual de cómo los pueblos amazónicos se deparan, ¿no?, con una serie de políticas que amenazan sus vidas. Y vemos que esa construcción, ¿no?, del territorio, esa construcción cultural de estas personas y estos pueblos, está ligada también a la construcción de un sujeto político, es decir, la evolución de todo este recorrido desde hace 14.000 años, interviniendo la selva, interactuando. También ha tenido en los últimos años, las últimas décadas, la evolución de un sujeto político importante en la Amazonia, que son los pueblos indígenas, los habitantes de la selva, los caboclos, las comunidades afrodescendientes que también están en la Amazonia interactuando con sus ecosistemas, los ribereños, y también como desafío y como oportunidades, ¿no?, de aprendizaje para los urbanos que viven en la Amazonia también. Y bueno, después de este panorama, podemos preguntarnos qué está en juego, ¿no?, qué está en juego en la región, qué es lo que está en juego en este choque, ¿no?, entre diferentes concepciones sobre la región, diferentes formas de intervenirla. Y bueno, inicialmente, pues, la vida en el planeta. Claramente la destrucción de la selva amazónica pondría en riesgo las condiciones de vida del planeta entero, ¿no?, y esas interacciones ecológicas entre humanos y no humanos. Hay una biodiversidad biológica enorme, ecosistemas hídricos, los climas regionales y continentales, y los saberes y las artes y conocimientos. Es decir, está en juego prácticamente, pues, toda una gran obra de evolución cultural, natural, ecosistémica importante. Y bueno, ¿qué desafíos entonces, finalmente, para no terminar siendo, ¿no?, esos primates deprimidos de los que hablábamos al comienzo? ¿Cuáles son los desafíos? Podemos hacer una lista enorme de los desafíos que tenemos enfrente, ¿no?, para garantizar, ¿no?, la vida en la selva amazónica de todas las especies, también de las comunidades de los humanos. Y bueno, yo seleccioné algunos que nos permitirían como tener alguna ruta para los próximos años. Creo que las agendas ambientales locales, es decir, en los territorios indígenas, en los barrios de las ciudades amazónicas, entre las comunidades campesinas, todos ellos tienen planes de cuidado ambiental, es decir, tienen una agenda ambiental local que cuidan de sí mismos, cuidan de sus ríos, cuidan de su territorio, y eso debe estar reflejado, pues, en las políticas institucionales, ¿no?, en las políticas de los gobiernos.
garantizar la efectividad de los derechos. Creo que ese es un elemento muy trascendental que viene siendo reclamado por los pueblos indígenas. Dicen, simplemente queremos que cumplan con los derechos, ¿no? Con los derechos pactados, ¿no? Con los derechos consagrados en las constituciones de los países, ¿no? Que las personas no puedan estar todo el tiempo expuestas a amenazas, ¿no? A mineros, a intervención de sus territorios, a narcotráfico, a grupos armados, ¿no? Y que la vida se torne justamente pues un conflicto permanente. Entonces, garantizar la efectividad de los derechos, incluso eso ya ha sido advertido por varios relatores de Naciones Unidas, por muchas organizaciones indígenas. También honrar esos pactos que los movimientos indígenas o amazónicos realizan con instituciones estatales también. Y no desistir en la organización social para el apoyo y la protección mutua. Creo que esto nos da una idea, ¿no? de la responsabilidad común, ¿no? de la protección y el cuidado de nuestras vidas, cuidando los ecosistemas amazónicos, ¿no? Y todo esto, pues, con lo que nos expone, ¿no? Para las próximas décadas, es cómo podemos interpelar esas fuerzas de captura de la máquina que quiere transformar, capturar la Amazonia como una mercancía, ¿no? Y transformarla en capital. Eso tiene que ver ya, me parece, ¿no? Con diferentes escalas de actuación, una escala local, una escala regional y una escala nacional también de la protección, ¿no? De los ecosistemas. Solo con esto, bueno, pues termino. Decir que los próximos eventos políticos en nuestros países tendrán como desafío justamente en los debates electorales de presidente y lo que sea, seguramente habrá una importante agenda ambiental para discutir justamente la vida, ¿no? Y el futuro de la Amazonia. Creo que los movimientos o los políticos o los candidatos, bueno, lo que sea que no tengan, no se presenten con una propuesta o con una idea sobre la Amazonia, creo que son criaturas del siglo pasado, ¿no? Creo que es un elemento importante. Y bueno, después de todo este recorrido, espero no haberlos aburrido mucho, pues podemos conversar y podemos abordar, bueno, algunos comentarios o dudas que tengan sobre lo que acabo de exponerles. Muchas gracias. Muchas gracias, Ah, profesor. muchas gracias, profesor Marco Tobón. Pues particularmente puedo decir que no me ha aburrido para nada, ha sido una intervención muy interesante, muy apasionante, en general algunas inquietudes. Yo primero voy a dar paso a las inquietudes de los participantes. Estamos en este momento en 99 personas aquí escuchando su intervención. Si alguien tiene alguna pregunta y no la ha querido escribir y la quiere hacer acá por acá en directo, pues con mucho gusto le doy la palabra para que pueda intervenir. Nadie ha levantado la mano. Yo tengo una inquietud, profesor Marco, y es, sí, nosotros digamos que venimos haciendo mucho énfasis en todo el manejo del territorio, la participación, pero yo siempre me pregunto, ¿cuál es la incidencia de esa participación en los territorios y de esa como gobernabilidad en el territorio en términos del impacto que tiene sobre la detención de los graves problemas que amenazan la Amazonía? No solo la deforestación, sino como usted mencionaba, también la minería, etcétera. O sea, esa participación local sí tiene una incidencia, sí tiene una efectividad, o es muy poca y es necesario que haya más presencia institucional. ¿Cómo ve usted ese panorama? Sí, William, muchas gracias por su pregunta. Es muy importante porque eh, creo que muchas personas compartimos ese escepticismo, ¿no? Bueno, en las instituciones. Aquella frase de, bueno, en el papel suena muy bonito y está todo en los acuerdos, pero nunca se cumple nada. Y es verdad, eso ocurre mucho, ¿no? Especialmente en nuestros países que, en los que se cree que por el simple hecho de hacer una ley eso ya va a resolver los problemas de la realidad.
pero es más existe una dimensión, ¿no?, legal, y hay una dimensión real, ¿no?, de la vida, donde las personas se exponen a muchos problemas. Y, y, y es muy complejo, William, porque hay una red muy importante también de movimientos amazónicos, con universidades, con entidades, bueno, de ambientalistas internacionales, también en los propios países, que todo el tiempo están llamando la atención, contribuyendo, acompañando los movimientos. Incluso ahorita, esta semana, aquí en Brasil, se está discutiendo una ley terrible para los pueblos indígenas, y es una ley sobre el marco temporal que llaman. Es decir, eso, si se aprueba, eso no garantizaría la ampliación de los territorios indígenas, la titulación colectiva sobre los territorios indígenas, y es como un llamado de atención muy peligroso, porque eso supondría la intervención en cualquier momento sobre los territorios indígenas, que son áreas protegidas. Entonces vemos que hay una serie de fuerzas, ¿no?, en conflicto permanente, y que el panorama, aún siendo un poco desolador, o, o tal vez podemos asumir una posición de un pesimismo esperanzado en términos de que hay organización, hay movilización política de muchos movimientos, organizaciones indígenas que logran, ¿no?, como confrontar el avance de esas políticas. Aún así, es insuficiente. Muy bien, profe, muchas gracias. La profe Valentina ha levantado la mano. Adelante, profe. Profe Marco, muchísimas gracias por su intervención, excelente. Tengo una pregunta más y además que es una inquietud que pues para mí es importante, pues no resolverla, pero pues sí tener como que más claridad en ella. Usted habla de organizaciones, movimientos pues mundiales, en este caso pues que trabajan en pro de la Amazonía. ¿Por qué no hay una estrategia que realmente sirva o que realmente sea importante para mitigar ese daño tan dimensionado que hay en la Amazonía? O sea, si todos trabajamos, pues hay dinero de por medio y cooperación internacional. Bueno, hay un mundo de personas, un mundo de varios movimientos trabajando en como en esa línea. Pero realmente usted muestra unas fotos duras que realmente para pues uno que es docente le duele, uno que es de esta región también le duele mucho esa parte, perdón. Entonces, ¿por qué no hay una estrategia clara para poder mitigar ese daño ambiental o todo ese proceso que se está viviendo en este momento y que cada vez crece? En vez de disminuir, pues realmente va creciendo. Entonces es como mi inquietud más que pregunta. Sí, sí, Shania, gracias por tu pregunta. Creo que es una pregunta que nos desafía a todos, y es la pregunta que en el momento gravita, ¿no?, en ese escenario político tan complejo. Creo que son diferentes respuestas, ¿no?, a esa poca efectividad sobre cómo detener, ¿no?, el avance de la destrucción de, de, de la región. Y ahí pues creo que eso nos daría para, bueno, para hacer unos, bueno, seminarios de varios días y un semestre entero pensando en las razones políticas de esa intervención, en las razones económicas también, y en la situación de muchos pobladores también rurales. Por ejemplo, en el caso de Colombia, es claro cómo las pocas políticas agrarias del centro del país expulsaron a una población campesina que llegó a la selva, y que demoró mucho tiempo en aprender cómo interactuar con esa selva, pero antes ya intervino y amplió la frontera agrícola y deforestó durante mucho tiempo. Entonces vemos que hay muchos problemas que se conjugan también. Nuestros países claramente tienen una dependencia a producir mercancías, son países dependientes de vender materias primas. No hemos logrado dar ese salto tecnológico importante para no ser como esa finca, ¿no?, en el escenario mundial, que ofrece mercancías que salen inevitablemente pues de estos grandes ecosistemas. Entonces, claro, hay muchos elementos en conflicto, y creo que
Bueno, son muchas las respuestas, muchas las preguntas, pero aún así creo que, como digo, hay elementos que nos permiten tener algunas certezas para llamar la atención y detener pues este avance, ¿no? Los movimientos indígenas, la movilización política indígena, popular, ha sido fundamental, por lo menos en Brasil, para interponerse, ¿no? A esa depredación. Y bueno, ahí en Colombia la Corte ha hecho sentencias importantes para preservar la Amazonía, pero vemos cómo aparece, ¿no? Como en una dimensión legal muy alejada de la realidad concreta de la gente, ¿no? De las personas, exacto. Creo que ahí la sentencia que convierte la selva amazónica en sujeto de derechos, ¿no? Gracias, sí. Jessica, Andrea Osorio ha hecho la pregunta de cuál es la importancia que tienen las comunidades indígenas en la Panamazonía. Y hay dos personas que han levantado la mano. Inmediatamente después de su respuesta les doy la palabra para sus inquietudes. Sí, bueno, creo que nuestra exposición, Jessica, un poco insistía, ¿no? En eso, en este viaje histórico que hicimos, pues tiene una importancia central porque ellos hacen parte constitutiva de la selva y el resultado de los ecosistemas actuales, pues viene a partir de esa interacción ecológica con los pueblos amazónicos, con los pueblos indígenas. Entonces, su presencia es fundamental, no solo actualmente como contención, ¿no? Esas políticas de intervención, sino por los saberes, bueno, inmemoriales y fundamentales que tienen allí interactuando con estos ecosistemas. Para dar una idea, por ejemplo, para dar un ejemplo, disculpen, la historia de la botánica amazónica no sería nada sin la interlocución con los pueblos indígenas, que han sido los principales botánicos, ¿no? De la selva, que conocen sus interacciones, que conocen sus ciclos. Entonces, un biólogo, muchos biólogos que llegan allí, pues tienen como principales interlocutores a los pueblos indígenas para conocer, ¿no? Y profundizar los conocimientos sobre la selva. Y así podemos decir de los conocimientos sobre los ríos, sobre los peces. Muchos ictiólogos, ¿no? Los estudiosos de la fauna acuática, de los peces y de otros seres, reconocen, ¿no? Los conocimientos importantísimos de los pueblos amazónicos para la preservación de estos territorios. Perfecto. Alfredo José Jurado y luego Arnulfo Tuzarma tienen inquietudes. Alguien había levantado la mano antes, pero creo que la bajó. Si quieres volver a levantarla, con mucho gusto. Entonces, Alfredo José, adelante, por favor. Vale, bueno, muy buenas noches para todos. Agradecer por este valioso espacio, en realidad que es muy enriquecedor para esa misma construcción teórica y esa misma construcción social del conocimiento alrededor de estos territorios propios, ¿verdad? Bueno, me presento, mi nombre es José Jurado Delgado, soy instructor del SENA Regional Putumayo y estamos aquí con un equipo pues muy interesados en esta temática. Me surge una inquietud a partir de lo que propone la compañera, no recuerdo, de ITP, Shiny Valentina, no sé, no logro ver bien el nombre, me parece muy interesante el acercamiento que ella hace. Entonces, en relación a eso, pues yo pienso que uno de los desafíos más grandes en los territorios que comparten la Amazonía es hacerle frente a los chantajes que impone el modelo capitalista, ¿sí? Los cuales son basados propiamente en el consumismo y son vistos desde una mirada muy neoliberal. Esto pues hace que se tergiverse mucho la noción de desarrollo, que es vista propiamente desde el extractivismo, ¿sí? Y no desde un ámbito como cooperativo y que esté en función de la protección de nuestro medio. En cuestiones epistémicas, yo pienso que desde los escenarios académicos aún estamos muy arraigados a este bagaje teórico occidental y creo que faltan estudios propios, ¿sí? Desde nuestros territorios, desde nuestras necesidades. Eso hace que el conocimiento de la importancia de la Amazonía y de las comunidades quede un poco corto. Pienso que fuera una buena propuesta motivar el interés por el conocimiento propio, construir de algún modo una pedagogía emancipatoria que nos posibilite pensar desde nuestra Amazonía, desde nuestros territorios, desde lo que en realidad
nosotros necesitamos como tal, ¿no? Que trabaje obviamente de la mano con estudios importantes que se han construido a través del tiempo en relación de la sostenibilidad de nuestro entorno. Muchas gracias. Muy bien. Sí, Arnulfo José, Tuzama, muchas adelante. gracias. Importante, concuerdo. Buenas noches, profesores y compañeros. Pues los saludo desde acá de Leguízamo, territorio amazónico 100% y frontera con Perú. Es muy importante tener en cuenta que, o me acojo a la propuesta que ese compañero también creo que traía en mente era, a nosotros nos falta educación propia, desde la academia, desde los institutos, desde la educación básica primaria, para poder entender la Amazonía como territorio y como región. Desde ese punto de vista, tenemos que enfocarnos más en generar esos modelos, porque seguimos todavía con la educación basada en otros territorios, en otras formas, en otros currículos que no tienen nada que ver con nuestro territorio. Desde ese punto de vista, pues el llamado es a que desde la academia podamos fortalecer esa conexión hombre-naturaleza que nos hace mucha falta. Y desde luego que lo más importante es el modelo a copiar de los pueblos indígenas. Ellos nos han enseñado todo, pero nosotros hemos sido lentos en aprenderlo. Entonces creo que ese es como el llamado, y para que pues, sigamos en espacios como este, podamos invitar a más gente y seguir adelante con este proceso. Muchas gracias. Le doy la palabra a Arlex. Como las intervenciones han ido en el mismo sentido, entonces las agrupamos para dar pues una reacción a ellas en conjunto, profe Marco. Entonces le doy la palabra a Arlex Díaz, que había levantado la mano hace un rato. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Marcos. Pues muy interesante lo que hemos visto hasta el momento. Bien, yo me encuentro en este momento en la ciudad de Villavicencio. Hasta el momento estoy acompañando un proceso de una certificación en una palmera, en el sector de extracción de palma, de aceite de palma, perdón. Y pues me parece muy, aparte de interesante, muy conveniente el tema de poder colaborar o contribuir desde mi punto, desde mi localización, un granito de arena. Lo que sí he notado o he evidenciado mucho es que es bastante difícil crear conciencia en las personas sobre las nuevas prácticas que debemos elaborar e implementar. Mi pregunta es, realmente desde nuestro territorio, o sea, desde nuestro punto de encuentro actual, sí podemos crear o aportar ese granito de arena desde acá, y de pronto con qué otros métodos para poderlos hacer llegar a los más chicos para que ellos sigan con eso, creciendo con esa cultura, para que no sea como impuesta, sino como para que más bien sea algo que nazca de cada uno de ellos. Adelante, profe Marco. Sí, Arlex, bueno, creo que todos, Arnulfo, José, todas las intervenciones han destacado la importancia de, bueno, de vincular a los pueblos eh, amazónicos en la gobernabilidad o en la gobernanza, ¿no? De los territorios, y eso a partir de sus saberes, sus conocimientos, que deben ser también parte de la educación para todas las, bueno, las instancias educativas en la Amazonia. Por eso en las universidades públicas, por ejemplo, la Universidad Nacional tiene abierto, ¿no? Esa idea de los conocimientos en general, no solo los conocimientos que nacen, ¿no? De esa ciencia positivista o de la medicina alopática estrictamente, sino que dialoga, abre las puertas de la universidad para dialogar también con otros conocimientos. Los conocimientos amazónicos son fundamentales, como digo, para, bueno, como hemos visto, para no solo preservar, sino también para proponer agendas de gobierno ambiental en la región. Los mapas que vimos de los territorios indígenas, vemos que la cantidad de territorio indígena en términos de resguardo, en términos de áreas protegidas, nos muestran es que los protagonistas de las políticas ambientales en nuestro continente son los pueblos indígenas y los pueblos amazónicos, ¿no? Y creo que es ahí donde debemos concentrar nuestros esfuerzos,
no solo trabajando pues con ellos, de la mano con ellos, sino también reconociendo, como ustedes advierten, pues la importancia de estos saberes. Incluso muchos como decía, de los estudios botánicos y los avances en medicina se lograron justamente en diálogo con los sabedores locales indígenas que pues durante mucho tiempo han interactuado con sus ecosistemas, que son fitoterapeutas, ¿no? Fitoterapeutas con sus farmacias vivas. Podemos pensar que una chagra, una huerta de plantas es una farmacia viva, y eso creo que es un elemento, bueno, fundamental, que hemos visto ahorita con esta pandemia, que fueron esos conocimientos los que contribuyeron a, pues, hacerle frente, ¿no? A esa amenaza también. Eh, Creo que es muy importante, sí. No sé qué otra pregunta, no sé si... Jimmy Laureano Calvache ha escrito que en nuestro país se le ha dado una alta importancia a los procesos de conservación en áreas donde se asientan comunidades étnicas, principalmente indígenas. Sin embargo, en diversos reportes del IDEAM se evidencia acciones crecientes de deforestación en esas áreas, principalmente en resguardos con más contacto colonial. Entonces, la pregunta que él hace es, ¿usted cree que quizá se debe darle otro enfoque más estricto al cumplimiento de la función ecológica o cómo consideraría adecuado garantizar ese cumplimiento? Sí, es una pregunta muy importante y aquí hay varios elementos. Por ejemplo, no, primero, no debemos idealizar, ¿no? Como a los pueblos amazónicos como los únicos y exclusivos defensores, ¿no? Ambientales de la selva. Tampoco idealizarlos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero porque creo que hay un asunto también de la condición humana, ¿no? Que estamos expuestos también a conflictos permanentes, a obrar de la manera incorrecta. Creo que no, es un asunto que ningún humano creo que se escapa, no es un asunto filosófico que aquí podemos creo que vislumbrar bien. Y el otro asunto que es muy importante es que los pueblos indígenas han estado de alguna forma largados a su suerte, sin ninguna protección en derechos. Y esto, si nos ponemos en lugar de muchos pueblos indígenas que ven a sus parientes enfermos, que no tienen cómo, por ejemplo, garantizar la educación de sus hijos o disponer de las herramientas que necesitan para su trabajo, esto los expone, justamente por necesidad, a vincularse a economías extractivas que llegan a la selva, extracción de madera, extracción de pieles, incluso como raspachines en muchos de las plantaciones cocaleras, o trabajar en la minería ilegal. Claro, ahí vemos, bueno, la pregunta es, ¿por qué algunos compañeros, ¿no? Algunos se terminan involucrando en estas prácticas? Y podemos ver que eso tiene un origen en esa ausencia de derechos que no han permitido garantizarles justamente las necesidades para no verse obligado a participar de estas economías. Creo que es un asunto que ha venido discutiéndose en foros sobre minería con pueblos indígenas, con gobierno, con movimientos, con parques nacionales, donde se discute justamente esto, ¿no? Eh, muchos, cuando compartimos, cuando hablamos con muchos líderes indígenas, ellos dicen justamente eso, si tuviéramos los derechos garantizados, si pudiéramos vivir con nuestras garantías de vida, de educación, de salud, sin amenazas de mineros, sin amenazas de grupos ilegales, pues no tendríamos necesidad tampoco de participar, ¿no? De esas otras fuerzas que llegan y que sirven de alguna forma para derivar algún sustento. Si nosotros echamos un vistazo desde el caucho, ¿no? El caucho, auge de la extracción de madera, auge de la extracción de pieles, auge de la extracción de coca, auge de la extracción de oro, ha tenido participación de habitantes amazónicos y muchas veces vinculado con esa necesidad por resolver, ¿no? Su tema de derechos. Entonces, es un escenario complejo, ¿no? Que vemos que, bueno, las instituciones deberían justamente impedir esa intervención, ¿no? O bueno, o impedir que los pueblos indígenas estén largados a su suerte y que tengan más contacto con, por ejemplo, un minero que trabaja en su territorio que con un representante del Ministerio de Salud. Bueno, es un escenario muy, muy complejo y muy conflictivo también.
Sí, incluso aquí Orlando Córdoba dice que algunas CAR encargadas de velar por la protección ambiental, en muchos casos sus acciones han sido más sancionatorias que preventivas o vigilantes, en algunos casos su operación es casi nula, dando como resultado tantos escenarios de destrucción ambiental, especialmente en la Amazonía. Y Josué Durán, para conectar ahí un poquito, dice que es importante reconocer los aportes a la conservación que hacen las comunidades campesinas organizadas al lado de los pueblos indígenas. Hay otras dos intervenciones, pero las voy a dejar para más adelante. Yo tengo otra inquietud, pero la hago después. Sí, bueno, importante, creo que he nombrado también pueblos campesinos, ribereños, caboclos, ¿no? En la Amazonia brasilera, que participan bueno, de todos estos planes de cuidado y conservación. Y eso principalmente por algo que creo que parece muy evidente, pero a veces en las ciudades lo perdemos de vista, y es que el espacio que habitamos, si cuidamos el espacio que habitamos, pues garantizamos también el cuidado de la vida. Y cuando decimos vida, decimos interacción entre humanos y no humanos, ¿no? Con otras especies, con plantas. No estoy diciendo, no estoy llevando una visión ideal franciscana, ¿no? De que no se puede cazar, no, las personas interactúan con esos ecosistemas, de ahí derivan su alimento, hay cacería, hay intervención, pero no al nivel de depredación, por ejemplo, que vemos con otras concepciones, porque, como decía, la intervención de la naturaleza tiene también que ver con una orientación conceptual, cómo se concibe esa naturaleza, si se concibe como una mercancía apenas o no como un ecosistema, una interacción. Y los pueblos, claro, campesinos, comunidades afroamazónicas también, ¿no? Están allí, pues han reconocido, han entendido muy bien esto y lo defienden también. Carmen Martínez hace dos intervenciones. Voy a leer una, pero me parece que la pregunta ahí clave es la segunda intervención. La primera dice, si los pueblos indígenas y amazónicos son tan importantes para la Amazonía, ¿por qué querer excluirlos poco a poco de la misma? Y la otra pregunta es, ¿de qué forma los jóvenes ayudaríamos a preservar la Amazonía? Sí, muy importante, Carmen. Primero, hay un uso, podemos decir, folclorista de los pueblos indígenas. Es decir, hay un uso de la idea de país diverso, multicultural, que realizan las instituciones estatales, incluso los candidatos a las presidencias, cuando están en campaña, hacen rituales de sanación con los indígenas y hacen encuentros con ellos, pero todo eso hace parte justamente de explotar una imagen folclorista y no entender la situación real, ¿no? de exposición a amenazas en las que se encuentran. Y esto los movimientos indígenas lo han advertido muchas veces, ¿no? Que se sienten utilizados, se sienten usados cuando utilizan su imagen justamente para promocionar planes de gobierno o campañas, pero no hay decisiones para garantizar derechos, garantizar acuerdos, que es una cosa básica, es fundamental. Consulta previa, garantizar la no intervención en sus territorios, bueno, una serie de elementos, garantizar salud, educación, agua potable, ¿no? Hay regiones en las que la intervención petrolera, en Putumayo especialmente, o en el río Caquetá, con la intervención del oro ilegal, pues que las fuentes de agua están contaminadas, ¿no? Y las personas están expuestas a los daños. Entonces, claro, ahí... La otra pregunta, ¿cómo los jóvenes ayudaríamos a preservar la Amazonia? Creo que, bueno, esa es una gran pregunta que no sería, bueno, sería muy engreído de mi parte tener una respuesta concreta, directa, pero hay muchas formas de actuar, hay muchas formas de actuación y en diferentes escalas, ¿no? Desde nuestro espacio que habitamos, ¿no? Del espacio con el que interactuamos con nuestros vecinos, amigos, parientes, ¿no? A una escala regional también y a una escala nacional, informándonos muy bien sobre quiénes son las personas que pueden contribuir con sus decisiones a impulsar políticas de protección de la mano con los pueblos indígenas o con los pueblos amazónicos, campesinos, ¿no? ¿Quiénes son
de alguna forma las personas que tienen una decidida defensa de los páramos, de las fuentes de agua, que otros no. Creo que ahí hay varias formas de actuación. Por ejemplo, en Leticia llamábamos mucho la atención cuando el puerto de Leticia a veces era lleno de icopor, ¿no? de envases de icopor, y decíamos, bueno, ¿cómo una persona que vive aquí hace de su espacio de vida pues un lugar bueno, tan contaminado? Creo que hay muchas formas de actuación y que nacen y que se localizan en diferentes escalas, ¿no? De acuerdo, profe. Dice acá Arnulfo Tuzarma que una de las tareas es también acercar las comunidades indígenas y campesinas, construir acuerdos, desarrollar actividades de saberes y sabores. Esto nos permite conocer la historia de las mercancías de la selva, como el trueque o el compartir de semilla. Otra metodología es acercar la ciudad al campo. La profe Valentina dice que con base en Julián de Subiría, que dice que el modelo ideal de educación es una educación basada en el amor, que deberíamos construir un movimiento de amor y rescate de nuestra Amazonía. Yo después de estas dos, espero que pueda retener las dos, que yo quiero plantear una inquietud acerca de las ciudades, el papel de las ciudades en todo este proceso donde están los conglomerados de poblaciones que también participan, inciden y que a veces parece como si la Amazonía fuera abstracción, el concepto de Amazonía fuera una abstracción de lo urbano, una abstracción de la ciudad, una abstracción de esos habitantes. De hecho, las universidades que están acá están incrustadas, aunque tienen, digamos, acciones participativas en territorios pues campesinos, indígenas, sus sedes están en las ciudades. Entonces, ¿cómo es ese flujo? ¿Cómo es ese intercambio? Que pronto pues es un poco complejo, pero ¿cuál es ese papel de las ciudades en esas características de poblamiento? Sí, William, muy importante porque mira que, como habíamos visto, sin Amazonia, tal vez no habría producción de alimentos en las ciudades, porque como vimos, quien garantiza el agua, el régimen de lluvias en el sur del continente, ¿no? Claramente, y en el piedemonte andino-amazónico también de nuestro continente, pues es la Amazonia. Entonces parece que la naturaleza ha logrado, ¿no? Esa interacción ecológica, pero entre los habitantes, entre los humanos, eso nos ha costado muchísimo. Y creo que tiene que ver con esa forma en la que leemos y construimos la idea de Amazonia. Cuando los primeros europeos llegaron, ¿no? Los españoles y los portugueses, decían que era el camino del Dorado, que durante mucho tiempo tuvo sus rutas por el interior del país, pero una de las principales expediciones, ¿no? La de Orellana y después la de Ursúa, que la trilogía de William Ospina lo explica muy bien, era el gran país de la canela, ¿no? El Dorado. Y ahí hubo una representación o una idea, imagen de la Amazonia. Después, durante el caucho, la explotación del caucho, la Amazonia aparece en la imagen de las ciudades como el infierno verde, parece como un infierno verde de violencia, de destrucción, ¿no? de explotación. Después aparece como el paraíso verde, ¿no? Durante mucho tiempo con la posibilidad de encontrar caminos de fuga para los conflictos de las ciudades. Y vemos que actualmente ahí están esos dos conceptos en choque, ¿no? En conflicto, que es pues la concepción de la Amazonia como una mercancía a ser explotada apenas, y una concepción que entiende la Amazonia como parte de nuestra interacción ecológica, de nuestra vida. Es decir, hacemos parte de las relaciones ecológicas con la selva. Y ahí los pueblos indígenas, los pueblos amazónicos lo han mostrado muy bien. Pero es importante entonces derribar muchas ideas falsas sobre la selva, ¿no? Y conocerla. Creo que una de las formas es aproximarnos a sus conocimientos, eh, visibilizando esos conocimientos junto con sus habitantes, con los pueblos indígenas, campesinos, ¿no? Creo que
el trabajo de las organizaciones indígenas también, el trabajo de las universidades, pues es importantísimo, justamente para mostrar, ¿no? Para desenmascarar las falsas ideas sobre la Amazonia, como un lugar distante, como un lugar inhóspito, como un lugar lejano. Durante el conflicto armado fue visto como eh, eh, el infierno verde nuevamente, ¿no? Porque era el lugar donde los secuestrados mandaban pruebas de supervivencia y una serie de ideas, ¿no? Pero creo que con la compañía de la mano de los pueblos indígenas, conocer, entender, creo que es el principal paso para defenderla, ¿no? No se puede defender lo que no se conoce, ¿no? No se puede proteger lo que no se conoce. Entonces es fundamental su conocimiento, su descripción, su comprensión, que es una comprensión de nosotros mismos. Muy bien, ha generado muchas inquietudes, profe Marco. Jessica dice que le parece muy interesante tomar y tener en cuenta el modelo propio en cuanto a la educación ambiental. Sin embargo, es relevante mencionar cómo formular nuevas estrategias y modelos de esta educación ambiental hacia la generación del siglo XXI, inquietud que yo comparto profundamente porque yo me he dedicado mucho a mirar todo este tema de educación y los enfoques que hay acá pedagógicos de trabajo alrededor de los modelos ambientales, porque me parece que a veces están un poco desfasados con la posibilidad de que la gente apropie prácticas y están centrados en muchos casos en una transmisión de información. Pero bueno, ya que como generación millennium están enfocados hacia la parte tecnológica, o sea, Jessica va en otra dirección con su pregunta, dice que pues la generación del siglo XXI está como generación millennium, entonces está enfocada en toda la parte de tecnología y de los aparatos y todo eso, y entonces ¿cómo queda esto acá? Sí, bueno, creo que es la pregunta, es el interrogante que nos desafía actualmente a todos los que interactuamos pues, con las pantallas, ¿no? Ya parece que, claro, yo llevaría la pregunta a un problema de cómo la relación con la tecnología, especialmente, bueno, en la generación millennium, bueno, y también con todo lo que esta pandemia generó de interacción virtual, de pantallas, ¿no? Las pantallas hacen ahora parte integral de nuestra vida. Eso está generando, eso es funcional a un modo de vida, pues, individual y de aislamiento permanente. Y creo que, pues, eso bueno, es como la crisis civilizatoria de la tecnología. Parece que somos esclavos, ¿no? De la tecnología. Parece que los celulares y las pantallas se tornaron nuestra fuente vital, ¿no? Y creo que, bueno, esa es una gran pregunta en la que nos desafía como sociedad en general, no solo para el tema que estamos abordando aquí de los problemas amazónicos, sino también el uso de esa tecnología, que puede ser una aliada importante para difundir información, para divulgar conocimientos, puede ser también una aliada. Pero entonces ahí es la pedagogía sobre el uso de esa tecnología, ¿no? Que no nos tornemos justamente en prisioneros, ¿no? De sus logaritmos, ¿no? De sus pantallas, ¿no? De su seducción, ¿no? A través de muchas de los riesgos que aparecen ahí con falsas noticias y con otras frivolidades. Pero también la tecnología puede ser una aliada para divulgar conocimientos, para organizarse políticamente también. Entonces, bueno, es el gran desafío que estamos viviendo como sociedad. Muy bien. ¿Qué opina de la política institucional de acuerdos de conservación con pago por servicios ambientales? Si pueden tener un efectivo impacto en la conservación de la Amazonía. Bueno, aquí son preguntas fundamentales que si tuviéramos respuestas concretas, creo que ya hubiéramos dado un paso enorme pues como sociedad, ¿no? Para todos nuestros países. Yo he discutido mucho con colegas, con amigos en universidades sobre el pago por servicios ambientales. Y ahí hay como algunas ideas eh, controversiales. Una es que
la regulación, ¿no? La reglamentación de ese servicio todavía no se ha consolidado. Es decir, hay algunos avances, algunos acuerdos, que los pueblos indígenas serían interlocutores directos, ellos serían los principales beneficiarios. Algunos temen que haya intermediarios, ¿no? Que se aprovechen de la venta de esos servicios. Algunos dicen que, algunas personas dicen con razón, ¿no? Algunos ambientalistas, que no deben incluirse en el pago por servicios las extensiones de monocultivos, por ejemplo, monocultivos de soya, monocultivos de palma, que en teoría podrían ofrecer esos servicios, pero dicen no, pero ellos deberían estar fuera, claro, porque son modos de intervención, ¿no? Del ecosistema muy diferentes a una biodiversidad de la selva, por ejemplo. Entonces hay muchas preguntas que aún no están bueno, satisfechas para emprender esos proyectos. Ahora, viendo el panorama tan complejo de amenazas de intervención con oro ilegal, de explotación de productos, de minerales, de explotación de oro ilegal, de petróleo, de destrucción de la selva, algunas personas dicen, bueno, esos servicios pueden ser una alternativa en comparación con las otras formas depredadoras que están interviniendo en la selva para producir algún recurso económico para la gente también. Entonces, claro, preferiríamos, viendo el panorama tan complejo, preferiríamos pues mucho más a las personas trabajando en esos planes de servicios ambientales y no, por ejemplo, trabajando en las balsas mineras y explotados en los ríos, ¿no? Entonces ahí, bueno, viendo la realidad, ¿no? Concreta y compleja con la que nos enfrentamos, pues aparece este proyecto como una alternativa importante. Muy bien, aquí está Gloria Tello y luego volvemos otra vez con Germán Cardosa, que tenía otra parte de la inquietud. Gloria dice que lo felicita, pues tiene usted, hay varios piropos acá en el chat. Tiene la pregunta de que considera usted que todo este proceso se debe indicar a trabajar desde los mismos pueblos indígenas, personas permanentes en la zona, donde ellos hagan pie ante la misma extracción, debido a que la problemática puede abarcar más de entes. No le entiendo muy bien, Gloria. ¿Quiere usted hacer una aclaración de su pregunta? Gloria Tello, ¿está por acá? Gloria, no le entiendo muy bien esa última. Ahí está. Adelante, Gloria, adelante. No te escuchamos, Gloria. Tienes levantada la mano, pero no te escuchamos. Gloria, ¿puedes hacer una aclaración de tu pregunta? Bueno, mientras Gloria organiza ahí, yo le voy a hacer la segunda parte acá de Germán Cardosa, que dice que si estas propuestas funcionales al modelo capitalista o por el contrario pueden generar pérdida de gobernanza local y ambiental de las comunidades. Él se refiere a las propuestas de servicios, de pago por servicios ambientales. Sí, Germán, gracias por llamar la atención sobre esa cuestión. Eh, Hay muchas discusiones, incluso hay mesas regionales y mesas nacionales para discutir esos temas con los pueblos indígenas. Por ejemplo, la OPIAC, que es la Organización de Pueblos Indígenas de Colombia, ha sido muy activa, ¿no? en encontrar soluciones a todas esas cuestiones, porque ellos temen que con este nuevo proyecto de servicios ambientales, los pueblos indígenas queden en la última parte de la cadena del mercado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, por los intermediarios, porque, o bueno, pueden llegar otras organizaciones o fundaciones creyendo, ¿no? Tener todo el conocimiento, pero no, son los indígenas y las organizaciones las que deben ser las protagonistas pues de estos planes
que como digo, todavía tenemos muchas inquietudes sobre cómo va a reglamentarse, cómo va a establecerse, ¿no? De acuerdo. Adiela dice que si usted considera que esa imposición de la Amazonía de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo de producción y extracción puede ser tan dañino como la alteración de los ecosistemas. Sí, mira que es muy importante esa pregunta porque en algunos foros, en algunos seminarios se ha hablado mucho de, del tema del sapo en la olla de agua tibia. Es decir, hay una analogía que se utiliza para mostrar esa cuestión, y es que cuando ponemos una rana, o bueno, una rana, un anfibio en agua y lo ponemos a fuego tibio, él no va a percibir el momento de las transformaciones drásticas de la temperatura, sino que levemente se va ascendiendo la temperatura hasta que llega un momento de no retorno en la que va a ser cocinado. Y creo que sirve esa analogía para entender un poco el proceso que estamos llevando como sociedad, ¿no? Y como civilización. Parece que cada año vemos transformaciones, vemos incremento de desbordamiento de ríos, vemos veranos intensos, vemos inviernos extremos también, ¿no? Una serie de alteraciones. Cada año aumentamos levemente nuestros grados del calentamiento, ¿no? Global, se concentra el CO2. Bueno, hay una serie de cosas y parece que vamos hacia ese camino, bueno, del sapo en la olla que no percibe que el agua tibia está gradualmente y sutilmente calentándose hasta que llegaremos al momento pues, de que ya estaremos, bueno, cocinados totalmente sin puntos de no retorno. Y ya hay, bueno, algunos indicadores que simulan, ¿no? El crecimiento de las aguas, el deshielo de los bloques polares que van a llevar a que muchas ciudades costeras pues tengan bueno, quedarán bajo el agua. Entonces, eso tiene que ver, entre muchas otras razones y conflictos y problemas, no solo con la forma como hemos explotado, ¿no? La naturaleza o el planeta, sino también con nuestro modo de vida. Creo que hay una moral, hay una serie de principios éticos dentro de la sociedad de mercado, dentro de la sociedad capitalista, que motivan, hacen creer, ¿no? O nos orientan de que el éxito está ligado al consumo, de que el éxito está ligado, ¿no? a la ostentación, y eso pues nos lleva por un camino irremediable, ¿no? Pues de producción de basura y de destrucción y productividad. Entonces, como decía, creo que hay niveles diferentes de actuación y debemos pues tener esos principios éticos bien claros, ¿no? En cuál es el espacio que habitamos, cómo actuamos y también cuál es el modo de vida que podemos aspirar. Esta ha sido la gran pregunta durante más de 800 años en la humanidad, es cómo pensar una sociedad post-capitalista. Pero bueno, aquí, no sé, aquí entraríamos en otros debates y nos amaneceríamos discutiendo sobre el tema. Así es, la analogía es de Peter Senge en el libro de la ¿Verdad? quinta disciplina, ¿sí? En el libro de la quinta disciplina, donde él señala cómo mueren las organizaciones sin darse cuenta, ¿sí? Peter Singer, sí. Así paulatinamente, despacito, y eso es lo que nos puede estar pasando a nosotros. No nos damos cuenta del peligro tan tremendo que estamos corriendo porque nos estamos hirviendo así despacito como los sapos, que no sienten el cambio de temperatura y de pronto ya tenemos caldo de sapo y el sapo no alcanzó a brincar de la olla, ¿sí? Entonces, bueno, la analogía es de Peter Senge en la quinta disciplina para quienes estén interesados. Es un libro muy interesante sobre organizaciones. ¿Hay alguna otra inquietud? No vi más manos levantadas. Bueno, muy bien. Yo quiero invitarlos a usted también, profesor Marco, a nuestra próxima conferencia que estará, es la tercera conferencia de contexto
Esta cátedra tiene una parte inicial que es contexto, y ese contexto es lo que nos da la apertura, la mirada global amazónica para entrar en cada uno de los 5 abordajes que leí al principio de la presentación, que están ahí en la cátedra. Y dentro de 8 días tendremos la siguiente presentación de ese contexto. Permítanme, que se me perdió el documento donde estaba exactamente eso, ¿sí? Porque quiero dejarles cómo es que es esa presentación dentro de 8 días. Perdónenme un poquito, que no sé qué se hizo el documento. Porque es una intervención también muy interesante de la profesora Lina Hurtado, y es Territorio Amazónico y Territorialización. La profesora Lina Hurtado es administradora de empresas de la Universidad Nacional, de la sede Manizales, tiene maestría en estudios amazónicos, y es doctora en geografía de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. Entonces, esa es nuestra próxima conferencia, Territorio Amazónico y Territorialización. Por favor, estar muy pendientes, estaremos enviando el vínculo. Es posible que lo cambiemos o lo mantengamos debido a que tuvimos un hackeo en nuestra sesión anterior, entonces hemos tratado de mantener cierta seguridad en el manejo pues tanto de los participantes, de su ingreso. Afortunadamente también puedo compartirles que se nos ha mantenido la participación, llegamos a las 100 personas acá conectadas. Me parece muy, muy bueno, porque es simplemente como el querer compartir, el querer discutir acá sobre la Amazonía, y me parece que se está consolidando, se está conformando un espacio muy bello que espero que entre todos logremos pues mantener, acoger, invitar, para que sigamos acá discutiendo y que cada vez nuestras intervenciones pues sean pues bien pertinentes, pero también bien poderosas como las de hoy. Me parece que la participación ha sido muy interesante. Estamos generando acá un ambiente de participación muy, muy bueno, de expresar interdisciplinariamente este diálogo, porque esto es lo que pretende esta cátedra: dialogar sobre la Amazonía y irnos con ideas, con alternativas que nos permitan ir acercándonos pues a todos estos anhelos y estos objetivos de más allá de la conservación, del uso sostenible, de todas las posturas, porque este es un tema muy, muy complejo, que aborda muchas variantes, muchas variables, muy interdisciplinario, y que tiene pues también puestas en práctica, que son unos retos enormes para las instituciones en Colombia, y también unas conexiones importantísimas necesarias con las comunidades en los territorios, y las comunidades también necesitan pues como interactuar entre ellas en red, y también interactuar con la institucionalidad. Es decir, todo esto debemos buscarlo en una búsqueda pues como de esa armonía por la Amazonía, y es como el espacio aquí de discutir esas ideas que pretende ser esta cátedra en esta primera versión, que es desde perspectivas del cambio climático. Profesor Marco Tobón, muchísimas gracias por su valiosa intervención. Profesora Valentina, les doy la palabra si tiene alguna intervención, por favor. No, muchísimas gracias a todos por participar de esta conferencia. Realmente son conocimientos muy valiosos, ya que estamos en un territorio marcado por toda esa problemática ambiental. La verdad, y es una buena reflexión que nos llevamos cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, profesor Marco, por su conocimiento, y con profesor William Mantilla y todos los aquí presentes. Gracias. Esperamos volverlo a tener por acá, por estos lados, profe. Sí, quisiera William, y a la profesora Shani Valentina, a todas las personas, muchas gracias por
por tener la paciencia para escucharme y por su presencia aquí en esta clase o en esta conversación. La verdad que me voy muy animado, muy instigado, ¿no? Justamente para continuar, ¿no? Comprometido con la defensa y los conocimientos de la Amazonia. Creo que estos encuentros nos permiten justamente crear vínculos, ¿no? Vínculos de conocimiento, encontrarnos en lugares comunes, compartir percepciones, compartir también un lugar, ¿no? Un lugar en donde podamos sentirnos de alguna forma menos aislados, es decir, tenemos ideas en común, tenemos posiciones en común, y creo que esto es importantísimo para contribuir a la defensa de la Amazonia. Muchas gracias y espero que podamos vernos en otra oportunidad. Claro que sí, profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Nos vemos de hoy en 8 a las 6. A las 6 en puntillas, colegas. Muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Excelente. Chao.